Hay sonidos que se han apagado para siempre. No los grabó nadie, no están en ningún museo. Vivían en nuestras calles, en nuestras casas, y un día, sin avisar, dejaron de sonar. Hoy vamos a rescatar 14 de ellos, 14 sonidos que llenaban la vida cuando éramos pequeños, y que hoy ya casi nadie vuelve a escuchar. Sube el volumen y deja que tu memoria los reconozca, porque el número 1 lo escuchaste 1000 veces desde tu propia ventana. Si tú también creciste con estos sonidos, este es tu sitio. Suscríbete, que aquí venimos a recordar juntos. Empezamos, y baja la voz, que esto hay que escucharlo bien. Número 14. La carta de ajuste. Aquel pitido largo, agudo, que acompañaba las barras de colores cuando la televisión se iba a dormir. Porque la tele no era eterna. Llegaba la madrugada, sonaba el himno, una voz daba las buenas noches, y luego aquel zumbido y la nieve gris. Si lo estabas oyendo, es que te habías quedado dormido en el sofá, y alguien tenía que apagar la tele y mandarte a la cama. Hoy las pantallas no se apagan nunca, y nosotros tampoco descansamos como entonces. Número 13. La persiana metálica de la tienda. Aquel estruendo de hierro enrollándose que anunciaba dos cosas opuestas. Por la mañana, que el barrio despertaba, y por la tarde, que todo se cerraba hasta el día siguiente. El panadero la subía de un tirón, con un golpe seco que retumbaba en toda la calle. Era el reloj del barrio, no hacía falta mirar la hora. Sabías qué momento del día era, por qué persianas estaban subidas. Hoy muchas de aquellas tiendas ya no están, y sus persianas se quedaron calladas para siempre. Número 12. El sifón. Aquella botella de cristal azulado, con su palanca metálica, y el siseo del agua con gas saliendo a presión. Estaba en la mesa los días especiales, o en el bar de la esquina, junto al vermú del domingo. Apretabas la palanca, salía aquel chorro burbujeante, y por un momento el agua era una fiesta. El repartidor los traía y se llevaba los vacíos, que tintineaban en la caja como campanas de cristal. Un sonido de celebración, en una época en la que celebrábamos con muy poco. Número 11. El casete entrando en el radiocasete. Aquel clac mecánico cuando empujabas la cinta y la pletina la engullía. Y luego, el siseo del principio, antes de que empezara la canción. En el coche, de viaje, era la banda sonora de la familia, y cuando la cinta se enredaba, el corazón te daba un vuelco. Entonces venía el otro sonido, el del boli girando en el agujero, rebobinando a mano, con mucho cuidado, rezando para que no se rompiera. Teníamos que pelear por cada canción. Por eso las queríamos tanto. Número 10. El futbolín y las máquinas del bar. El golpe seco de las barras, la bola de corcho rebotando contra las paredes de madera y aquel grito de gol que se oía desde la calle. Y al lado, los marcianitos. Pitidos electrónicos, lucecitas y una moneda de 5 duros que tenías que hacer durar 1 hora. Aquel rincón del bar era nuestro territorio. Olía a tabaco, a refresco derramado y a libertad. ¿Cuántas tardes enteras dejamos allí? Y qué bien invertidas estuvieron. Número 9. El chiflo del afilador. Aquella melodía de flauta, subiendo y bajando, que se colaba por las ventanas abiertas en verano. No hacía falta verlo. Solo con oír el chiflo, las madres salían a los balcones con los cuchillos que ya no cortaban y las tijeras melladas. Él montaba su rueda de piedra, saltaban las chispas, y el sonido del metal afilándose era casi música. Era un oficio que pasaba por tu calle pedaleando. Hoy aquel chiflo ya no lo silba nadie. Número 8. La maquinita del cobrador del autobús. En aquellos años, el autobús no lo llevaba solo el conductor.
Iba también el cobrador, con su máquina colgada del cuello, y aquel sonido de manivela cuando te daba el billete. Un billete de papel finito, con su numerito, que olía a tinta. Él se sabía las paradas, las caras, los nombres, y te avisaba cuando llegabas a la tuya, que ibas distraído mirando por la ventana. El autobús también tenía quien lo cuidara por dentro. Y se notaba. Número 7. El despertador de cuerda. Aquel tic-tac metálico que llenaba el silencio de la habitación por la noche y que de niño podías quedarte escuchando hasta dormirte. Y luego, por la mañana, el escándalo. Aquel timbre de campanas que daba un susto de muerte y hacía bailar al despertador sobre la mesilla. Le dabas un manotazo para que callara y robabas 5 minutos más. No se cargaba, no se actualizaba. Solo había que darle cuerda cada noche. Y nunca, jamás, se quedaba sin batería. Número 6. La máquina de escribir. El golpeteo de las teclas, una a una, como una pequeña ametralladora. Y al final de cada línea, aquel ding y el golpe del carro volviendo al principio. Escribir era un acto físico, sonaba, se notaba en los dedos. Y un error no se borraba con una tecla. Había que sacar la hoja, arrugarla, tirarla a la papelera y empezar otra vez. Aquel sonido era el de las cosas hechas con esfuerzo. Letra a letra, sin prisa, sin deshacer. Número 5. El disco del teléfono volviendo. Metías el dedo en el número, girabas hasta el tope y soltabas. Y entonces venía ese sonido inconfundible. El disco regresando solo, despacito, número a número. Si te tocaba un teléfono lleno de 9 y ceros, te echabas la tarde. Y los números de los que querías, te los sabías de memoria, en los dedos sin mirar. Hoy no nos sabemos ni nuestro propio número. Entonces los llevábamos a todos en la punta de los dedos. Número 4. El timbre del recreo. Aquel sonido que partía la mañana en dos y soltaba a 300 niños de golpe, como un río que rompe la presa. Sonaba, y ya estabas en el patio antes de que terminara, con el bocadillo en una mano y la pelota en la otra. Y media hora después, el mismo timbre, pero al revés, el que te encogía el alma y te mandaba de vuelta a la fila. El mismo sonido podía ser la mayor alegría del día o la mayor pena. Todo dependía de la hora. Número 3. La máquina de coser de la abuela. Aquel traqueteo rítmico, el del pedal subiendo y bajando, que venía del cuarto de costura las tardes de invierno. Era un sonido que significaba que alguien estaba en casa, que había alguien cuidando, remendando un pantalón roto, cosiendo un botón, arreglando lo que aún se podía arreglar. Porque entonces las cosas no se tiraban, se cosían, se heredaban, se alargaban. Aquel traqueteo era el sonido del amor, de las que nunca decían «te quiero», pero te lo cosían en cada dobladillo. Número 2. Las campanas del domingo. Aquel repique que llenaba el pueblo entero, o el barrio, y que marcaba el día más tranquilo de la semana. El domingo sonaba distinto a todo lo demás. Había una calma especial, casi un silencio, roto solo por las campanas, los cubiertos de la comida familiar y un partido en la radio de fondo. No había tiendas abiertas, no había prisa, no había nada que hacer, y eso era exactamente lo bueno. ¿Te acuerdas de aquellos domingos eternos? Cuando no pasaba nada y pasaba todo. Y número 1. ¡A cenar! La voz de mamá desde el balcón. No había móvil, ni reloj, ni manera de encontrarnos. Solo aquel grito que cruzaba la plaza, rebotaba en los portales y nos encontraba siempre, estuviéramos donde estuviéramos. Y no era solo el nuestro, eran todas las madres, asomadas a la vez, llamando a sus hijos por su nombre cuando se hacía de noche.
un coro de voces que decía la misma cosa. «¡Ven a casa, que ya es hora!». Daríamos cualquier cosa por volver a oír esa voz una vez más, por subir corriendo aquellas escaleras y que la cena estuviera en la mesa. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que ninguno de estos sonidos se grabó pensando en guardarlo. Nadie creía que fueran importantes. Eran solo el ruido de fondo de nuestra vida, el afilador, la persiana, la voz desde el balcón. Y resulta que ese ruido de fondo era la banda sonora de los años más felices. Por eso hoy, cuando por casualidad oímos uno parecido, se nos para el corazón un segundo. Dime una cosa aquí abajo en los comentarios. ¿Qué sonido de tu infancia darías cualquier cosa por volver a escuchar una sola vez más? Compártelo y que entre todos volvamos a hacer sonar aquellos años. Suscríbete, que el próximo viaje sale puntual. Cuídate mucho. Y no dejes de recordar